oración. Ustedes nos prosperan una oración. Los gatos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias al comenzar este día, a la sombra de tu palabra, con nuestro corazón abierto a ti, lleno de dicha porque nos has permitido venir. Cuando nos avisaste esta mañana que era martes de reunión, nuestro corazón se alegró y eso es buen síntoma, porque te amamos, Señor, y queremos decírtelo porque te lo mereces. Aleluya. Gracias, Señor, por haber puesto tus ojos en nosotros y traernos a este grupo maravilloso, en donde tú, Señor, has reunido a hijos tuyos muy amados. Gracias. Nos has colmado de bendiciones y favores. Gracias. Y nos has dado, Señor, la alegría de un nuevo día. Gracias. Cada vez cuando nos ponemos a pensar hacia dónde vamos. Nos enamoramos más de ti, Señor, vamos hacia ti en esta carrera por este mundo que finalizará contigo. Gracias, Señor, porque has permitido que el tiempo pase y nuestro corazón siga latiendo. Gracias. Y gracias también por aquellos hermanos que por alguna razón no han podido estar con nosotros este día, pero que tú sabes que sus corazones están presentes y por ellos también te pedimos, por sus necesidades y por las nuestras. Iniciamos con alegría esta reunión, Señor, Sí, Padre. y escuchamos tu palabra atentamente. Amén. Amén. Si no hay algún comentario más sobre los proverbios del día, quiero invitarlos para leer en la primera carta del apóstol San Juan, la primera epístola universal del apóstol San Juan. Se les llama universales a estas cartas porque no están dirigidas específicamente a alguna iglesia o a alguna persona. Entonces por eso se acostumbra a decir epístola universal. Entonces, el apóstol Juan tiene tres. En el Nuevo Testamento, sí. Es un libro pequeño, solamente de 5 capítulos. Está antes de la epístola de Judas y después de la segunda epístola del apóstol San Pedro. Primera epístola del apóstol San Juan. San Juan, apóstol, como ustedes algunos lo saben también, es autor del Evangelio según San Juan. Es el autor del Evangelio de San Juan y autor de estas 3 epístolas que son la primera, la segunda y la tercera epístola de San Juan. Y es autor también del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿sí? Y bueno, quiero leer unos versículos solamente y compartir algunas ideas que me han venido sobre el personaje y sobre la epístola, ¿verdad? En el capítulo 1, si ya lo encontraron todos, desde el versículo 1, ¿sí? Voy a leer hasta el 4 solamente. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y lo hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, o lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Repito el pasaje: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida
fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Bueno, les decía, estoy trabajando en esta epístola particularmente, pero he estado leyendo y estudiando sobre la personalidad de Juan el apóstol, y me llama mucho la atención y me despertaba mucho la inquietud a veces de pensar en Juan como un apóstol quizás de los que a veces han sido un tanto incomprendidos. Juan, en esta epístola sobre todo, se resalta mucho un tema que pareciera ser el tema central, y que por esa razón, no sé, algunos han escuchado que a Juan se le conoce o se le designa como el apóstol del amor, ¿sí? Precisamente por razón de esta epístola, particularmente porque aparece más de 40 veces la palabra amor, ¿sí? en esta carta. Y a veces nos hemos formado una idea un tanto, yo digo a veces equivocada, no sé, me da la impresión de que no es el Juan que se nos ha pintado, ¿sí? Ustedes conocen los cuadros de la Santa Cena, y no sé si han identificado a Juan el apóstol ahí entre todos los que se dibujó en ese cuadro tan famoso, ¿sí? Pero Juan, ¿alguno lo ha visto? ¿Lo ha identificado ahí entre todos los que están? A Judas se le identifica muy fácil porque se le pinta como sacando una bolsa, ¿verdad? Pero Juan es el que se encuentra a un lado del maestro y que está recostado sobre su hombro, ¿sí? Porque esa imagen nos la presenta precisamente el Evangelio de Juan, donde nos dice que pues estaba en un momento crítico, ¿verdad? En la última cena estaba recargado sobre el hombro del Señor, sobre su maestro, y los demás discípulos tenían la idea de que Juan era el más cercano al maestro, ¿sí? Todos tenían la idea, incluso llegaron a pensar que era el preferido del maestro, ¿sí? Y al leer la epístola, como resalta mucho la palabra amor, ¿sí? Algunos lo han identificado como el apóstol del amor, y que a través de esa pintura tan conocida, de alguna manera se le da una imagen como de un personaje un tanto débil, ¿me explico? ¿Sí? Como de un personaje que no, vaya, es amoroso, y a veces cuando alguien dicen es amoroso, es como decir es débil, ¿verdad? Como que no tiene el carácter y la personalidad. Lo cierto es que Juan, cuando fue llamado junto con su hermano, dice la escritura que el Señor, cuando lo llamó a él y a su hermano Jacobo, les puso un sobrenombre, ¿sí? Les puso como sobrenombre hijos del trueno, ¿sí? Y ya esto ya nos da a pensar que bueno, cuando Jesús los llama así o les pone ese sobrenombre, es porque su personalidad era una personalidad recia, ¿sí? Y a través de la historia nos vamos encontrando a Juan, ¿verdad? En algunas situaciones en las cuales no parece ser ese personaje, ¿verdad? Con una personalidad así débil, ¿verdad? Sino un hombre con una personalidad muy fuerte, porque incluso, si recuerdan ustedes en algún momento, Juan, junto con su hermano y con su mamá, estuvieron tramando, ¿verdad? Juntos la manera de posicionarse con el maestro, ¿sí? De tal manera que la mamá de ellos llegó ante el Señor y le dijo: no sé qué te pareciera que en tu reino que está por venir, uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda. A lo cual dice la escritura que los demás apóstoles pues se molestaron bastante, ¿verdad? Pero todos estos son situaciones que nos dan más o menos una indicación acerca de la personalidad de Juan, una personalidad muy fuerte, muy inteligente, muy avisado, ¿no? ¿Sí? Por encima aún de Pedro y de todos los demás.
Y bueno, decía que cuando leemos esta carta, y yo incluso hace algunos años hice un estudio sobre ella, y lo llamé el amor en la epístola de Juan, y resaltando yo como tema principal el amor. Sin embargo, estoy retomando el asunto y estoy viendo a otro Juan, me explico, otro Juan más fuerte, otro Juan con un carácter, ¿verdad? Que de alguna manera, incluso, él es el desterrado. Juan fue desterrado y llevado a la isla de Patmos, y estuvo prácticamente preso hasta el final de sus días, ¿sí? De manera que por alguna razón fue desterrado, ¿verdad? Sí, era un hombre que sin duda tenía una personalidad muy recia. Sin embargo, su carta, bueno, que no podría abordar muchos asuntos aquí, creo y me da la impresión de que el tema que más lo ocupa a Juan es el tema de la comunión, ¿sí? Incluso en el Evangelio de San Juan, ¿sí? Como que para Juan fue sumamente importante este asunto de la comunión, ¿sí? Y como que él descubrió que quizás la riqueza más grande que podía tener la fe era la comunión, ¿sí? Entendiendo por comunión esa relación estrecha de orden sobrenatural que se puede llegar a tener con Dios, esa cercanía, ¿verdad?, que se puede llegar a tener con Dios, porque por esa razón quizás Juan fue el apóstol que se le consideró el más cercano, porque Juan buscaba tener un acercamiento más estrecho con el maestro, ¿sí? Incluso después de la resurrección hay un pasaje donde Pedro, si recuerdan ustedes, pasa por una crisis enorme, ¿verdad? Cuando después de la resurrección Jesús le hace una pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? Después de todo lo que había sucedido, ustedes saben cómo Pedro lo había negado, ¿sí? Al grado, ¿verdad?, de llegar hasta maldecir, ¿verdad?, de él, con tal de que no lo relacionaran con el maestro por el temor a la muerte, ¿sí? Entonces, Pedro traía eso en su corazón y traía ese sentimiento, ¿verdad?, de culpa, y después de la resurrección el maestro lo confronta y le dice: a ver, Pedro, te voy a hacer una pregunta, ¿me amas? Y Pedro se quiebra todo en ese momento y le dice: sí, Señor. Y luego Jesús le vuelve a hacer otra vez la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, pues, imagínese usted la sensación, ¿verdad? Vuelve nuevamente a entristecerse y le dice: sí, Señor, sí te amo. Pero el Señor le vuelve a preguntar por tercera vez: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y entonces Pedro ahí se quiebra y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y entonces le dice: Señor, bueno, pues apacienta mis ovejas. Y luego se va caminando el maestro y Pedro va con él, y Juan viene atrás de ellos, muy cerca de ellos. Y como que Pedro pues reacciona, porque era el carácter de Pedro, y le dice: ¿y por qué nos sigue, o por qué está aquí tan cerca? Y Jesús le responde: bueno, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿O qué a ti? Sígueme tú y déjalo a él. Y esto habla precisamente de esa personalidad de Juan que quería estar con el maestro en todas las situaciones, ¿sí? Quería saber todo lo del maestro, ¿sí? Y el maestro en ningún momento lo rechaza, en ningún momento le dice: oye, vete porque aquí voy a hablar algo privado con Pedro, sino que le permite, ¿verdad? Y esto nos lleva a pensar cómo Jesús, hermanos, y cómo Dios está siempre en esa voluntad de que nosotros estemos con Él, ¿sí? Si hay algo que complace profundamente a Dios, lo que más complace a Dios, ¿sí?, es que nosotros queramos estar con Él, ¿sí? Y bueno, dentro de esto que leíamos para abordar el texto y que no parezca un mero pretexto, ¿sí?, me llama la atención este primer versículo que yo he pensado que es lo que le da la autoridad pastoral y apostólica a Juan, ¿sí? O sea, ¿qué nos da a nosotros autoridad? ¿Qué es lo que nos da autoridad como creyentes, como discípulos? ¿Qué es lo que nos puede dar a nosotros autoridad pastoral? Es decir, como pastores de nuestra familia, ¿sí?, ya sea la familia nuclear o la familia extendida.
¿Qué es lo que nos da autoridad espiritual a nosotros? ¿Qué era lo que le daba autoridad al apóstol Juan? Y precisamente este versículo 1 dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, oír, ver, contemplar y palpar, ¿sí? Dice el apóstol Juan, o sea, la autoridad que él tiene como discípulo, ¿verdad? Lo que a él le da la autoridad pastoral y apostólica, ¿verdad? Sobre aquellos a quienes él le sirvió, es precisamente el hecho de haber oído al Señor. Lo que he oído, el oír del Señor, el poder ver, el contemplar y el palpar. Y esto lleva a Juan, les digo, a ser un discípulo que sobresale de los demás, simplemente en sus escritos literarios, ¿verdad? Tenemos 5 escritos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que comparado con los demás apóstoles, pues es uno de los más prolíferos después de Pablo, ¿verdad? Claro está, ¿sí? Pero el asunto aquí en el que quiero cerrar la reflexión es pensar que el apóstol Pablo es más que todo el apóstol de la comunión, el que nos enseña más a nosotros acerca de lo que es la comunión, es decir, esa relación estrecha que se puede llegar a tener con el Padre, ¿sí? Dios no pone límites para nuestra relación con Él, como les decía, ni aún en lo que pudiera parecer más privado, ¿sí? O sea, Dios no tiene para nosotros secretos, ¿sí? Dios está en la voluntad de revelarse y de mostrarse a nosotros, ¿sí? Y de darnos a conocer todas las cosas, ¿sí? Entonces Juan nos deja, ¿verdad? Algunas lecciones en cuanto a su personalidad, pero particularmente lo que le viene a dar a él esa autoridad como apóstol, como pastor, es el hecho de haber oído, de haber visto, de haber contemplado y de haber palpado al Señor. En otras palabras, él tiene esa autoridad y nosotros, señores, podemos tener autoridad pastoral, es decir, una autoridad espiritual, primeramente sobre la familia, sobre los hijos, ¿sí? Y sobre el entorno donde nos desenvolvemos, ¿verdad? En función también de lo que nos deja este testimonio de Juan. Es decir, oír, ver, contemplar y palpar, ¿sí? Y bueno, cuando el apóstol habla de oír, bueno, él oyó de viva voz al maestro, ¿sí? Pero nosotros también podemos oír al maestro. ¿Cómo podemos oír nosotros al maestro? Pues a través de todo lo que nos ha dejado. De ahí la importancia de la escritura. De ahí la importancia que nosotros, si hemos de desarrollar autoridad espiritual y autoridad pastoral en el entorno donde estamos, ¿sí? Necesitamos oír al Señor, ¿sí? Y oírlo a través de su palabra, oírlo a través de la predicación, ¿sí? Oírlo a través de sus maestros. Pero poner mucha atención en oír, porque eso transforma nuestra vida, ¿sí? Y nos da autoridad. A veces, y perdón que lo diga, pero a veces no dedicamos el tiempo a la palabra de Dios, ¿sí? Yo creo que he hecho muchos experimentos entre estudiantes y pastores, y a veces nos ponemos a leer y tomamos el tiempo de lectura y en 10, 15 minutos se leen cuando menos 2 o 3 capítulos de la Biblia, ¿sí? Y yo digo, si 15 minutos diariamente dedicamos a tratar de oír, ¿sí? Entonces vamos a enriquecernos, vamos a fortalecernos, vamos a edificarnos, ¿sí? Vamos a recibir autoridad espiritual, y la autoridad espiritual está por encima, ¿sí? de la autoridad moral, o es la que determina la autoridad moral. Si hemos de tener autoridad moral que sea respetada por todos los que nos rodean, entonces necesitamos autoridad espiritual. En ese sentido, lo que viene a darle a Juan y lo que puede potencialmente darnos a nosotros autoridad pastoral y autoridad espiritual es que aprendamos a oírlo, ¿sí? Oírlo, lo que he oído, lo que he visto, ya es otra dimensión, el verlo. El verlo es descubrirlo en la realidad. Y a Dios, cuando nosotros aprendemos a escucharlo, a oírlo, entonces lo vamos descubriendo en la realidad. Usted, yo creo que ha tenido experiencias donde descubre la intervención divina, donde descubre cómo de alguna manera las cosas se acomodan, ¿sí? En favor suyo,
cómo de alguna manera Dios resuelve algunos conflictos o necesidades que tenemos, y es como vamos nosotros viendo. No quizás lo vamos a ver físicamente hasta que llegue aquel momento, aunque hay quienes han tenido esa visión, ¿verdad?, aún física o espiritual de poder verle, pero para nosotros, ¿sí?, existe la posibilidad de que podamos verle en el sentido de descubrirlo, de darnos cuenta cómo interviene. Es extraordinario cuando usted hace sus oraciones, cuando usted busca escucharlo, ¿verdad?, y hace sus oraciones, y después en la cotidianidad va descubriendo cómo Dios está presente. ¿Cómo tiene usted cierta autoridad a la hora de hablar, ya sea en su casa, con su familia o con los que le rodean? Cómo las cosas le salen bien, ¿sí? Eso es autoridad, ¿sí?, pastoral o autoridad espiritual. Entonces, cuando nosotros oímos, vemos, contemplamos, palpamos, que son otras dimensiones, ¿verdad?, recibimos autoridad, ¿sí? Entonces, la segunda dimensión parece un poco complicada cuando decimos de ver, porque siempre a la hora de pensar en ver, estamos pensando en lo físico, ¿sí? Sin embargo, podemos ver a través de la fe, podemos ver a través de la realidad cómo se acomodan las cosas, créanmelo, y ustedes, yo creo, no me cabe la menor duda que lo han experimentado en algunos momentos de la vida. Bueno, es Dios, ustedes han visto a Dios, lo han visto cómo les da una fortaleza especial a la hora de enfrentar una situación. He tenido muchas experiencias. Yo soy maestro en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ya casi no voy, tengo 4 horas por semana solamente, pero algunas de las experiencias donde más lo he constatado es cuando me enfrento a un grupo con 50 muchachos, un grupo así que descubres que del 60% no tiene a veces la más mínima intención de escucharte o de aprender algo, sino que están ahí por muy variadas razones, ¿sí? Y enfrentarte a un grupo así y tener autoridad sobre el grupo y poder de alguna manera atraparlos y llevarlos, ¿verdad?, a través de lo que quieres decirles, pues es complicado. Pero cuando yo hago mis oraciones y me declaro ante Dios como necesitado y dependiente de Él, entonces recibes una autoridad y de alguna manera una inspiración para tratar con cualquier persona. Por eso la autoridad espiritual, la autoridad moral que podamos tener, la autoridad pastoral como sacerdotes de la casa, nos ha de venir de oír, de ver, de contemplar. Contemplar es otra dimensión. La contemplación es una dimensión de una experiencia profundamente espiritual. Pocas veces se tiene a veces en la vida. O sea, el contemplar es un estado de éxtasis espiritual que a veces viene a la vida, no es algo frecuente. Yo les podría hablar de 3 o 4 ocasiones a través de toda la vida en que he tenido algún momento de contemplación con el Padre. Pero es posible tenerlo. En esos momentos de contemplación no te cabe la más remota duda de que estás en la presencia de Dios, de que Dios está ahí contigo, de que físicamente no lo puedes quizás describir, pero que espiritualmente tienes la certeza de su presencia. Eso es la contemplación. Es algo más espiritual, es una dimensión más profunda, es una experiencia que se da alguna vez en la vida. Yo les puedo decir que ustedes, no sé si han tenido una experiencia de contemplación, pero se puede llegar a tener, ¿sí? Porque el Padre no nos oculta nada. Y eso nos da autoridad. Pero el solo hecho de oír, y les digo, interesarnos en oír su palabra, en conocer su palabra. Yo creo que la Biblia se nos ha dado, ¿verdad? Y se nos ha puesto en las manos a la mayor parte de la gente del mundo, y se ha traducido a casi la mayor parte de los idiomas y dialectos en el mundo, porque Dios quiere que lo oigamos a Él, y lo podemos oír a través de su palabra. Y entonces cuando lo aprendemos a oír, comenzamos a verlo, ¿sí?, en la realidad cotidiana, y eso, ¿verdad?, fortalece enormemente la fe y nos da seguridad y autoridad a la hora de hablar. Les decía, la autoridad que necesitamos hoy los padres necesitan autoridad sobre los hijos, necesitan autoridad sobre la esposa,
porque estamos puestos como autoridad en nuestros hogares, ¿sí? Necesitamos autoridad en el entorno, en el trabajo, ¿sí? En el lugar donde el Señor nos tenga, y esa autoridad nos viene de oír y de ver la intervención de Dios y de llegar a contemplar. Yo digo, bueno, si solamente una vez en la vida tengo ese momento de contemplación con Dios, eso sería suficiente, pero con el solo oír y ver. Ya la cuarta dimensión, que es palpar, dice, lo que palparon nuestras manos, ya eso ya está muy... Aunque ha habido testimonios de personas que dicen haber tocado al Señor, ¿verdad? O que el Señor los tocó, pues son experiencias muy particulares. Pero lo medular aquí, hermanos, es que nosotros necesitamos cotidianamente autoridad espiritual. Juan era un hombre de autoridad. Por eso decía, no es ese personaje débil que parece, sino es un personaje de autoridad, un personaje inteligente, un personaje que quizás por sus ideas tuvo que ser desterrado, un personaje que no pudo ser de alguna manera muerto porque era muy importante, provenía de una familia importante. Zebedeo, su padre, era un empresario, ¿sí? Ellos no eran pescadores como los demás discípulos, ellos tenían empleados, era una empresa la de ellos. De tal manera que en su momento, tal vez Juan tuvo que ser desterrado, ¿sí? Por causa de sus pensamientos, de sus ideas, pero aún en ese destierro, él no dejó de oír, de ver, de contemplar y de palpar al Señor. De tal manera que él recibió quizás la revelación más profunda, más amplia, más completa de todo lo que habría de ser a través de la historia en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, hermanos, ahora, ¿cómo oírlo? ¿Qué decíamos a través de la Escritura? ¿Cómo verlo? Pues a través de la experiencia de su intervención cotidiana. ¿Cómo contemplarlo? Esta ya es una búsqueda más profunda, una búsqueda del alma, ¿sí? Esto ya entraña que a veces hay que buscar a Dios con esa desesperación. Les decía que buscaríamos el oxígeno cuando alguien nos mete dentro del agua, ¿sí? Con esa ansiedad, buscar a Dios de esa forma atrae su gracia. Por último les diría, ¿cómo logró Juan esa comunión tan estrecha con su Padre? ¿Sí? Y el secreto es simple, ¿sí? Dios se complace con que estemos con Él. Él quiere que pasemos tiempo con Él. Juan procuraba estar siempre con Él. Lo seguía en todo momento, siempre estaba cerca, se sienta por un lado de él, se toma confianzas que otros no son capaces de tener. Ustedes saben que en ese momento difícil, cuando se revela que hay un traidor en el grupo, todos se preguntan quién es, y nadie había descubierto que el traidor era Judas. Y en ese momento crítico le pregunta a uno de los apóstoles, a Juan, pregúntale tú al maestro quién es. Nadie se atrevía a hacerle esa pregunta al maestro, porque Juan tenía una intimidad, ¿sí? Muy estrecha con el maestro, ¿sí? De tal manera que el maestro no le ocultaba nada. Y entonces Juan le pregunta al maestro, ¿quién es, Señor? ¿Sí? Pero fue el único, precisamente porque tenía esa relación, esa comunión tan estrecha con el maestro. Entonces, el Señor está a esa disposición de nosotros, ¿sí? Y lo que atrae su gracia y lo que más complace al Señor es que querramos estar con Él, pasar tiempo con Él. Y cuando digo pasar tiempo con Él, es querer estar con Él sin tanto pedirle, sino querer estar con Él. Quiero estar contigo por lo que tú eres. Quiero estar con Jesús y necesito pasar tiempo con Jesús porque me conviene, porque el estar con Él me fortalece, me edifica, me inspira, porque estar con Él me da autoridad. Entonces pasar tiempo con Él es sencillamente llegar ahí a ese rincón de la casa y postrarse y ahí quedarse y decirle, Señor, estoy aquí porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres el Señor, porque estás por encima de todas las cosas. No tengo necesidad de pedirte nada porque tú sabes lo que necesito,
¿sí? Él sabe de antemano cuáles son sus necesidades, cuáles son sus anhelos, ¿sí? Él lo que quiere de nosotros es que lo amemos, que querramos estar con Él, que querramos oírlo, que querramos verlo, que querramos contemplarlo. Y esos tiempos que pasemos con Él, señores, nos va a dar una autoridad moral y una autoridad espiritual para que podamos, ¿verdad?, ser triunfadores y victoriosos en donde quiera que andemos, ¿sí? Entonces, a mí me deja, les digo, esa gran lección, que el secreto de Juan para desarrollar esa autoridad espiritual era su deseo de estar con Él. El deseo de estar con Él, el querer estar con Él, el querer oírlo, el querer verlo, palparlo, ¿sí?, contemplarlo. Ese deseo de estar con Él transforma las cosas. Ese deseo de estar con Él atrae la gracia del Señor. Y entonces tenemos autoridad espiritual, autoridad moral. Y como dice la palabra de Dios en el libro de Josué, todas las cosas te saldrán bien. Todas las cosas te saldrán bien. Tendrás el consejo, la palabra oportuna para los que te rodean. Una palabra de autoridad. Una palabra que no será cuestionada, una palabra que será recibida, que será respetada, porque es una autoridad que no proviene de nuestras propias inteligencias, sino que proviene de la gracia del Padre. Entonces, procuremos estar con Él, hagamos tiempo para estar con Él, ¿sí? Dedíquele tiempo a la Escritura todos los días, que no se pase la semana, que no sea solamente el martes, sino que todos los días busquemos, haga oraciones, ¿sí? Haga oraciones, háblele a Dios, pase tiempo con Él. A Él le complace mucho que estemos con Él. Aunque no le diga nada, no se preocupe por decirle nada. Él sabe exactamente lo que usted y yo necesitamos. Solamente busque ese lugar privado y estése ahí. Y dígale: Señor, estoy aquí porque tú eres Dios Todopoderoso. Y hermanos, de veras, la fortaleza que van a recibir será extraordinaria. Y podrán tener y podremos disfrutar cotidianamente de su autoridad y de su dirección. Entonces, hermanos, pues ahí nos deja Juan, ¿verdad?, ese mensaje, ¿verdad?, de estar con Él, de que nos esforcemos en estar con Él, para que entonces lo veamos, lo oigamos, lo lleguemos a contemplar. Un momento de contemplación es para toda la vida, ¿sí? De mi parte, pues, si gustan, hacemos una oración y que Dios nos ayude a fortalecer el deseo de estar con Él, el deseo de pasar tiempo con Él. Si quieren, repita conmigo: Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador. Queremos rogarte que nos ayudes, como el apóstol Juan, a estar contigo. Queremos pasar tiempo contigo. Queremos conocerte para recibir la autoridad espiritual que necesitamos. Señor Dios, muchas gracias, porque tú no nos niegas nada, porque siempre estás dispuesto a hablarnos y a estar con nosotros. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza. Pues yo quisiera, hermanos, que aprovecháramos esta reflexión sobre el deseo de un apóstol por estar, convivir, compartir, intimidar con el Maestro. Queda de manifiesto que Juan fue uno de estos hombres que no se midió por el Señor. Pero yo no quisiera agregar, porque no necesita agregársele nada a lo escuchado, sino nada más invertir un poquito la cosa. Hemos oído el interés del apóstol. Ahora yo quisiera que reflexionáramos un poco sobre el interés de Dios mismo en que lo conozcamos a Él. Juan tenía intenciones de conocer al Maestro, pero no nos hemos preguntado, bueno, ¿y el Maestro querría
realmente conocer a Juan o a todos los demás. Es decir, necesitamos vernos como el apóstol y tener frente a nosotros al Señor. ¿Con qué ojos lo vemos? ¿Con qué deseo lo palpamos? Con toda esa intimidad. Dios la quiere, porque hasta ahorita nada más la hemos escuchado de labios del apóstol. Pero ¿y Dios qué respondería a ese apóstol? Y yo no tengo duda alguna, ni creo que la haya. Dios siempre ha querido que lo conozcamos, siempre. Por alguna razón a mí no se me quita de la cabeza esa pregunta que le hizo Felipe al Señor. Señor, muéstranos al Padre. El deseo del apóstol de saber del Padre, de conocer al Padre, de que se lo mostrara, ¿verdad? Y le dice el Señor: Felipe, tanto tiempo andas conmigo y yo te he mostrado tantas veces al Padre, no te has dado ni cuenta. Creo que es un momento de mucha sinceridad en cuanto a Dios dice: pero si yo estoy nada más queriendo que tú me preguntes, queriendo que tú te acerques, queriendo que tú me conozcas, queriendo estar contigo, intimidar contigo. Yo quiero estar contigo. Eso no nos... Y creo que con esto hacemos la pareja perfecta, el maestro y el apóstol. El maestro que quiere darse a conocer y el apóstol que quiere conocer al maestro. El maestro que quiere intimidar con el discípulo y el discípulo que quiere intimidar con él. Y hago esta reflexión porque a veces nos parece un poco atrevido querer conocer más a Dios. Yo lo oye, pero ¿cómo, hombre? Pero hay un deseo nato. Yo tengo frente a mí a dos personas que llevan el nombre de Jesús. Caray, a mí como me impacta eso. Se acoge el hombre al nombre de Dios y ya estoy gracioso. Y creo que cada uno de nosotros tiene algo que ver con el Señor, así como ese nombre. No estamos desprotegidos de Dios. Todos de alguna manera estamos enlazados, estamos mejor dicho, dependientes uno del otro. El maestro es maestro de un apóstol, pero no puede haber apóstol sin maestro, ni maestro sin apóstol. Entonces la razón de ser del hombre es el complemento de Dios. Somos complemento de Dios. ¡Qué increíble! Y como complemento de Dios no tenemos límites. Yo les platicaba ahora en la mañana la cosa de que yo solté mi imaginación a ver qué hallaba, y con un buen deseo de que Dios me revelara algo importante. Y hermanos, yo no sé cómo lo tomen, pero yo recibí un mensaje en el sentido de que cuando Dios hizo al hombre, lo bautizó y le puso Adán por nombre. Dijo: tú te vas a llamar Adán, punto. Lo hizo. Más adelante se da cuenta Dios que el hombre está triste y dice: ah, caray, ¿cómo está esto? No, pues le faltaba una compañera. Casi nada, ¿verdad? Dijo: pues haga una compañera también, ¿por qué no? Si la necesita, ahí está. Pero dice el Señor que la sacó de una costilla de Adán, hombre. Y dije yo: bueno, ¿y de dónde? A ver, ¿nos falta alguna costilla? Pues yo sé que tenemos 12 pares de costillas, 24 costillas, 7 pares verdaderas, 3 pares falsas y 2 pares flotantes, 24. Debe haber habido 25, porque pues la otra la utilizó para hacer a Eva, ¿verdad? Entonces dije yo: ¿por dónde andará esto de la costilla? Y entonces dije yo: Adán, si le quitamos una letra al nombre de Adán, la A, por ejemplo, la última, ¿qué queda allí? ADN, ¿no?
Oye, ¿no tendrá algo que ver esto con el ADN? Pues el asunto es que le quitó la A como si fuera una costilla y la puso ahí, que es Eva, para decir que era mujer, que era el complemento, era la razón por la cual estaba triste, porque le faltaba esa A. Y luego cuando se queda Adán con el ADN nada más porque la otra A se la dio a Eva, pues resulta que el ADN está en la sangre, ¿no? Ahí está en la sangre. Ah, pues entonces carne y sangre, con razones, dice Adán, este es carne de mi carne y huesos de mis huesos, es parte de mi vida y es todo eso. Y entonces le encontramos un poco más de sentido a lo que siempre hemos estado buscando, nuestro origen y nuestra razón. Venimos directamente de Dios, no le busquemos a los changos, tenemos un origen divino, una alcurnia, una realeza en nuestra vida. Vale la pena, hermanos, enderezar nuestra vida y hacerla a la altura de nuestro origen. Seamos un vino que había perdido el sabor, la calidad, y volvamos a recuperarla y ser real. Real en cuanto a verdad y real en cuanto a realeza, calidad. Tenemos que ser de calidad. Y estamos aquí gentes de calidad, aunque suene presuntuoso, porque no se vale que uno se eche porra solo, ¿verdad? Pero bueno, acá estamos en familia y todo se vale. Pero, hermanos, nos guste, no nos guste, les pese o no les pese, somos gente de bien, hombre, porque nuestro origen es de bien. Es tan fácil a veces y tan simple el aprender a estar con Él, pero a veces tan complicado separar tiempo. Y esa es la batalla, separar tiempo para estar con Él. Separar tiempo de los afanes, de las tensiones. Pues ahí se resuelve todo, pero hay que separar un tiempo y procurarlo como algo muy benéfico, el estar con Él. Cada mañana, cada tarde, tiene uno que redimir el tiempo y pensar que es posible estar con Él. A veces, aunque parezca que se nos hace tarde para algo, ¿sí? pues hay que separar el tiempo y hay que decir, bueno, pues a lo mejor voy a llegar tarde, pero voy a estar con Él primero. Primero voy a estar con Él. Y es interesante, yo he platicado algunos testimonios de cómo de pronto me ha tocado situaciones en las que bueno, pues voy a estar con Él y voy a tener que llegar tarde, pero no voy a dejar mi tiempo devocional. Y luego sales y es algo tan extraordinario, todos los semáforos en verde, ¿sí? De esas que dices verde, ¿a poco el otro también verde? Y el otro verde, y verde, y verde, y verde, y llegas a tiempo. Sí, fíjate, sí, es extraordinario, ¿sí? Y a veces cuando andamos más afanados es cuando más situaciones contrarias se te atraviesan y estás en el semáforo en rojo desesperado y luego no falta un embotellamiento y tantas cosas, ¿sí? Por eso estar con Él transforma la realidad cotidiana y es donde vemos, precisamente, donde vemos al Señor, donde vemos a Dios. Por eso usted puede llegar a decir, yo lo que yo he visto, ¿sí? Porque yo lo he visto en mi realidad, ¿sí? Y lo he oído y lo he visto. Entonces, el secretito, ¿verdad? Es pasar tiempo con Él, estar con Él por lo que Él es, no por lo que me pueda dar, sino por lo que Él es nada más. Y eso transforma de veras la realidad, el ánimo, todo se siente diferente, ¿sí? Las experiencias de salir de esos grupos que les digo y salir sintiendo que yo tuve el control sobre ellos, que los dejé, ¿verdad? De alguna manera ahí impresionados, ¿sí? Es algo extraordinario, es una sensación de haber recibido algo de Dios, de haber visto a Dios moviéndose, ¿sí? En favor de uno. Entonces hay que pasar tiempo con Él, digo, hay que redimir tiempo para estar con Él. Hermano, y encontramos los semáforos verde y otro verde y otro verde.
de repente un rojo. Sí. Ah, pues es que viene el tren. Sí. ¿Qué ni qué? Y es que ahí la experiencia es que aprendes a depender más de Dios, ¿sí? A estar más confiado en Él, ¿sí? Que las cosas van a salir bien, independientemente de lo que nos parezca o del afán que traigamos, van a salir bien las cosas y va a ser para bien lo que venga. El semáforo rojo va a ser para bien, ¿sí? ¿Me explico? O sea, eso es lo que hace es la diferencia que se hace cuando estamos con Él, ¿sí? Pasar tiempo con Él. Hay que luchar por ello. ¿Quieren hacer oración para ya empezar con sus sabanitas? Sí, Leonel, pues haz la oración para dar gracias. Gracias, Padre Santo. Bendito sea, Señor, por este día, Señor, por la vida y por nuestra familia, Señor. Te agradecemos infinitamente, Padre Santo, la oportunidad de estar reunidos, Señor. Con esa gracia, Señor, te damos gracias por estos alimentos, Padre Santo, y te pedimos que tú los bendigas y que los lleves a la mesa de aquel que no tiene. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias. Tú conoces las necesidades y sabes exactamente, Dios, lo que cada uno necesitamos. Particularmente queremos rogarte por la familia de Guillermo, Señor. Él está, Padre, pidiendo por su hijo y que tú lo ayudes, Padre Santo, a tener la palabra, la dirección, la autoridad espiritual, Señor, para compartir con su hijo y que le concedas, Padre Santo, que la relación se haga fuerte, se haga firme, Señor, y que puedan disfrutar, Padre Santo, la relación como familia. Ayúdalo, Señor, en todo. Dirígelo, dale sabiduría y concédele, Señor, sentir tu presencia y que su hijo descubra, Padre Santo, la presencia tuya en él. De igual manera rogamos por don Próspero, Señor, te damos gracias porque le has dado salud, porque lo guardas, Señor, hasta el día de hoy. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque está con nosotros. Y gracias por ese momento que va a disfrutar también con su familia en su cumpleaños. Concédele, Señor, que sea un grato y fortalecedor tiempo de comunión familiar. Concédele, Señor, que su familia reciba la gracia, Señor, de la palabra que nuestro hermano tiene, Padre Santo. Concédele que vea a su familia unida en torno, Señor, a tus mandamientos y en torno a tu palabra, porque ese es el anhelo de su corazón. De igual manera rogamos por Roberto, donde quiera que esté, Padre Santo. Tú conoces su necesidad particular. Ayúdalo, fortalécelo, dirígelo y concédele que llegue a conocerte. Concédele, Padre Santo, en el nombre de Cristo, que pueda llegar, Padre Santo, a saber cuál es el propósito tuyo para su vida. Padre, todas las cosas las declaramos puestas en tus manos y nos declaramos dependientes de ti, Señor, y deseosos, Padre, de que tú dirijas nuestra vida. Muchas gracias por este tiempo de comunión que hemos disfrutado entre nosotros y que hemos disfrutado también contigo. Amén. 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 Muy bien. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a Dios, y siempre es una alegría, un gozo estar con ustedes. Y nosotros tenemos la bendición con Jonathan, con ustedes. Gracias. Imagínense el padre de Gracias a Dios. nuestro